Perfecto, iniciamos. Muy buenas noches, estimados colegas, público general. Estamos en una nueva jornada, estamos el día de hoy pudiendo ver acerca de un nuevo tema, una nueva conferencia muy importante, la cual se va a tocar el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar el siguiente tema que es 10 años de la implementación de la ley número 30057, la ley del servicio civil, en la cual se van a hablar acerca de los aciertos y tareas pendientes frente a la regulación laboral en el país. Quien lo va a dictar el día de hoy, la conferencia va a ser un excelente profesional, el MBA Jesús Manuel Aparicio Nizama. Así que estamos ya iniciando la conferencia de un tema tan importante, así que vamos ya de una vez a la ejecución. Mientras tanto, vamos a hablar acerca del perfil profesional del MBA Jesús Manuel Aparicio Nizama. Él es MBA y licenciado en Psicología Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado un diplomado especializado en políticas públicas y gestión pública y ha estudiado temas como la modernización del Estado, la gestión por indicadores, el diseño de procesos, la efectividad en la gestión pública y la gestión del rendimiento. También ha adquirido a lo largo de toda su carrera una vasta experiencia en la gestión del sistema administrativo de recursos humanos, en la cual detalla sobre la implementación de la ley del servicio civil y de la gestión de procesos en entidades del sector público. También ha trabajado en diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional de Supervisión Laboral, SUNAFIL. También en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Organización del Trabajo y Desarrollo del Talento de la Oficina General de Recursos Humanos. Y en este cargo fue responsable de formular e implementar los planes, programas y proyectos en materia de desarrollo del talento en los servidores del ministerio. También en el Ministerio de Trabajo y Promociones del Empleo asesoró y ha dirigido la Oficina General de Recursos Humanos, promoviendo la optimización del sistema administrativo de recursos humanos. En la SUNAFIL también ha ocupado varios cargos, incluyendo como asesor de recursos humanos y coordinador de gestión de la Oficina de Recursos Humanos. En estos roles ha asesorado de la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos y a los órganos y unidades orgánicas de la SUNAFIL respecto al sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Con este preámbulo damos ya inicio a la conferencia para que el día de hoy usted, colega y público general, estén bien atentos, porque también ya más adelante nuestro amigo Jesús Aparicio va a ser también parte del staff que con la libertad va a anunciar dos cursos muy importantes, que eso le voy a dar a Jesús Aparicio para que después lo comente, y en la cual es muy importante de que ustedes se puedan inscribir, porque la idea es como Colegio Regional de Licenciados en Administración de la Libertad, puedan ustedes capacitarse. ¿Cómo estás, mi estimado Jesús? Bienvenido. Buenas noches, Daniel. Buenas noches con todos. ¿Me confirman si se me escucha bien? Perfecto, sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto, Daniel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a cada uno de los aquí presentes. El día de hoy, como bien ha señalado de Daniel, voy a comentarles un poco sobre este trajinar y estos ya 10 años de la programación del reglamento de la Ley del Servicio Civil. Si bien la ley ya salió en el 2013, recién en el 2014 es que se emite el reglamento que permite operacionalizar lo que la ley un año antes había promulgado. Eh, Hay bastantes aciertos, hay ciertos temas aún pendientes. El principal, creo yo, es que gestionar el servicio público en el Estado peruano es complicado por varios factores. Factores vinculados a la diversidad de regímenes que existen y que coexisten. Factores como la necesidad de estandarización y sobre todo la implementación de la meritocracia como un elemento esencial dentro del servicio civil público, ¿no? Mucho más aún en esta coyuntura donde básicamente existen otros factores que definen quién trabaja
en qué puesto y sobre todo bajo qué condiciones en el Estado peruano. Entonces, bueno, voy a comentarles básicamente cómo es que surge la ley, cuáles son las modificaciones, las principales modificaciones que ha tenido como tal. Ah, las distintas etapas, se podría decir, de dichas modificaciones, qué cosas ya se han implementado, cuáles son los aciertos. Hace poco nomás, la semana pasada, salió publicada la directiva que permitía ya plasmar en blanco y negro cómo llevar los concursos para la incorporación a la ley 30.057 y algunos temas pendientes y las conclusiones. Esto en el marco de, como ya señaló Daniel, en el marco que se está buscando en primer lugar que los servidores en general, tanto del ámbito público como el privado, conozcan cómo es que el Estado se va a constituir, cómo el Estado se está constituyendo y sobre todo para poder conocer a detalle cuáles son los aspectos importantes de la implementación de esta ley para los servidores públicos y en el marco también de un próximo diplomado que vamos a dictar ya al detalle de esta implementación, sobre todo teniendo en cuenta el uso de las herramientas, el manejo de ellas, teniendo en cuenta la relevancia que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas al definir los niveles y subniveles para reglamento y compensaciones, y distintos aspectos que son importantes de tener en cuenta para poder plasmar y operacionalizar la implementación de la ley. Entonces, sin más, quisiera iniciar comentándoles que ya por casi ya lejanos 10 años, 8 meses aproximadamente, surge la ley, se implementa la ley. Y el objetivo de la ley, básicamente de la ley 30.057, es tener un único régimen. Eh, Básicamente en el Estado peruano, por el año 2013, coexistían dos regímenes laborales, coexistía un régimen laboral especial y distintas modalidades de poder contratar a personas en el Estado. Entonces, y cada régimen, cada forma de que un servidor pueda acceder a laborar en el Estado tiene sus propias particularidades y normas, ¿no? Nos referimos a la ley 276, que básicamente es la normativa creada para incorporar servidores a las entidades públicas, luego a la ley 728, perdón, 728, que es una ley creada para el sector privado, que es donde se norma cómo incorporar personal de manera general en el ámbito privado. Pero es esta ley la que ciertas entidades privadas, al ser más moderna y sobre todo considerar ciertos aspectos sociolaborales, es acogida por algunas entidades públicas para poder contratar a servidores, ¿no? Después, ya a partir del decreto legislativo 1057, los populares CAS, es que se implementa un régimen laboral especial, con ciertas particularidades y ciertos manejos, dependiendo de la coyuntura en la cual se encontraba, ¿no? Los antes servicios no personales, los SNP, pasan por este proceso, no necesariamente tienen todos los derechos adquiridos que tiene un régimen laboral, al ser un régimen laboral especial, y que progresivamente han ido adquiriendo a lo largo del tiempo ciertos beneficios adicionales con los cuales no contaban. Y además, un tema que aún persiste, que son las órdenes de servicio, que si bien no es una modalidad laboral, sí es un vínculo civil firmado entre una persona y la entidad pública para poder brindar ciertos servicios en específico, en primer lugar, pero que muchas veces se ve distorsionada dicha figura y terminan realizando funciones sustantivas, ¿no? Entonces, la lógica que está detrás de por qué surge la ley del servicio civil es, ok, tengo distintas maneras de cómo las personas se vinculan conmigo,
vamos a estandarizar este régimen. Y ese régimen lo que va a buscar es ser un régimen único y exclusivo para las personas que trabajan en el Estado. Bajo ese objetivo surge la ley. Y teniendo en cuenta ese objetivo, es que la finalidad que tiene la ley, y es importantísimo recalcarlo, porque en la medida que ha ido pasando el tiempo, ya son casi 10 años desde el reglamento y 11 desde la ley, a veces se ha perdido el foco de la razón de ser de la ley. La razón de ser de la ley es tener un Estado más eficiente y un Estado que permita brindar servicios de calidad al usuario final, que son los ciudadanos. Ahora, las razones y cómo se ha ido gestionando esta finalidad, vamos a ir viéndolas que no necesariamente siempre se ha honrado esta finalidad de implementar la ley, ¿no? Pero sí es bueno tenerla siempre presente para que podamos optimizar el servicio público, que es lo que se busca. Entonces, lo que les he graficado eh, en esta lámina me parece súper importante, sobre todo para que se lleve la trazabilidad de cómo es que se ha ido teniendo ciertas consideraciones con la ley, ¿no? 2013 se sale la ley el 3 de julio y no es hasta el 13 de junio, es decir, casi un año después, estamos a un mes, sale el reglamento. ¿Por qué es importante, Jesús? Y con la ley basta, no necesariamente. Los que más o menos conocen cómo funciona el Estado y el aparato público, la ley por lo general contiene las generalidades, contiene el marco, pero ese reglamento quien en verdad te permite operacionalizar dicha ley, ¿no? Es decir, casi un año después sale el reglamento y este reglamento básicamente sí tiene ciertos aspectos que se tienen que tener en cuenta. Aprovechando, como bien señaló Daniel, los invito al diplomado porque vamos a desarrollar estos aspectos paso a paso y teniendo en cuenta la implicancia de los documentos de gestión que se elaboran a partir de estas modificaciones normativas. Y es en ese reglamento donde se va operacionalizando los ciertos aspectos. ¿Quiénes eran los principales involucrados? Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, como una entidad creada específicamente años previos para dicha finalidad, y el Ministerio de Economía y Finanzas, quien define a través de en ese entonces, Oficina de Recursos Públicos, ahora ya es la Oficina General de Gestión Fiscal, cuál es el reglamento de compensaciones, que sale mucho después, pero que buscaba y tenía como finalidad definir cuáles son los perfiles que se van a utilizar para poder incorporarse a este servicio civil y cuál es el monto a retribuirse dependiendo de ciertas categorizaciones que se hacen. Pasa tiempo, eh, se vuelve media complicada la implementación. Como anécdota les puedo contar que yo en ese momento estaba trabajando en el MEF y era un un constante crear para definir los perfiles tipo en su momento, un constante crear para definir el reglamento de compensaciones, que primero salieron los niveles y luego se tuvo que ajustar y salieron los subniveles. Y es por eso que sale una modificatoria de 2006 para realizar ciertas precisiones. Y estas precisiones lo que buscaban era empezar a acelerar el tránsito. El tránsito no se daba porque había bastante normativa que no estaba aún publicada y que era necesario cerrar. Y el tema, y hay que ser claro, y más adelante va a ser mucho más eh, precisos al respecto, es que el tema no avanzó. No avanzó, fue cambio de gobierno y el tema se fue ralentizando. El tránsito dejó de ser una prioridad para el gobierno de turno y no se fueron anotando mayores goles desde la transitabilidad al régimen. Otros aspectos de servir avanzaron muchísimo. Avanzaron muchísimo los subsistemas y la implementación de los subsistemas. Se fueron implementando directivas internas como
promulgadas por Servir para poder gestionar cada uno de los procesos vinculados al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, pero básicamente sobre el tránsito en sí no se avanzó mucho. En el 2021, ya a partir de ciertas discusiones, a partir de cierta coyuntura también política, donde se decía, oye, ¿qué fue de Servir? Teniendo en cuenta además que ya habían ciertas consideraciones que habían cambiado, sobre todo para el régimen CAS, ya a los CAS estaban siendo definidos como indeterminados, lo cual fue una estocada fuertísima para el tránsito porque no había mayores incentivos para que el personal quiera y quiera transitar, es que se simplifica la norma y básicamente lo que se busca es hacer un tránsito mucho más célere. A partir de esa modificación, un par de meses después, se modifica el reglamento para ya ver temas estructurales de poder implementar la misma y y se llega al año pasado donde ya se resimplificó el proceso de tránsito, estableciendo fechas, estableciendo límites y definiendo que básicamente un conjunto de entidades necesitan elaborar su CPE, que es el documento final que agrupa el CAP y el PAP, que eso va a comentar en un momento, pero ya señala fechas específicas para la transitabilidad. Ese ha sido, a grandes rasgos, el escenario de reacomodos que ha tenido la ley. Como ven, a lo largo de 13 años, literalmente de julio de 2013 a diciembre de 2023, han habido modificaciones orientadas a simplificar el proceso de tránsito, el cual se puede decir que hay entidades que ya tienen con CPE, sí, pero no es un hecho sustantivo ni significativo numéricamente para señalar que el tránsito ya se está dando en la medida que se espera o se esperaba que tuviera el impacto correspondiente, ¿no? Eh, es importante que ustedes puedan, si están muy interesados en este tema, comprender que una de las principales observancias es la demora en la aplicabilidad de esto, otra es la modificatoria, sobre todo en ciertos derechos adquiridos por los CAS, que conllevan a que hay retos que se tienen que cumplir y sobre todo materializar los mismos a través de la incorporación de los servidores al tránsito. ¿Por qué lo señalo? Porque básicamente las modificatorias estuvieron, como bien lo señalé, enfocadas a hacer que se sea efectivo el tránsito, teniendo en cuenta la elaboración de documentos de gestión. Y esto es importantísimo porque muchas veces, y sobre todo cuando se gestiona en el aparato público, los instrumentos de gestión son el elemento normativo que te permite gestionar y realizar los cambios. La principal observancia que se podría dar al respecto es que la aprobación del dicho documento de gestión ha pasado por muchas modificaciones, se están expresando las que ya se señalaron, y estas no se plasmaban, no se operacionalizaron. Fue bastante complicado que una entidad pueda tener un documento sólido y aprobado, por lo tanto era mucho más complicado el hecho de hacer real el tránsito. Y esa quizás ha sido una de las principales piedras angulares para la demora de la implementación. Ahora, ustedes me dirán, Jesús, me estás hablando en chino, no entiendo a qué documento de gestión te refieres, no entiendo cuál es la lógica que está detrás, y es por eso que es bueno hacerles un pequeño recordaris para los que más o menos están familiarizados con el sector público y quienes no están familiarizados, pero les gustaría familiarizarse, es relevante tener en cuenta esos 4 documentos de gestión que son el punto de inicio para la transactibilidad. Primero, el reglamento de organización y funciones. En simple, un reglamento de organización y funciones es el documento de gestión que contiene las funciones por órganos y unidades orgánicas. Jesús, ¿qué es un órgano y una unidad orgánica? Un órgano y una unidad orgánica son las eh, estructuras bajo el cual la entidad divide por especialización las funciones y genera las oficinas a partir de eso. ¿Qué contiene el ROS? Contiene las funciones de las oficinas, básicamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque es el primer paso para poder gestionar por división funcional el quehacer dentro de la organización.
Este quehacer dentro de la organización a través de estas oficinas, posteriormente van a generar otros documentos donde se especifica qué hacen los servidores en cada uno de estos puestos. El MSC es un documento que se genera a partir del tránsito, y este documento que se genera a partir del tránsito lo que busca es ser un híbrido previo al CAP. ¿Por qué es importante el MSC? Porque desde la época del ENAP del 90 se contaba con muchos, los aquí presentes, si están familiarizados, se acordarán del libro de Petete, ¿no? Un libro enorme donde estaban todos los puestos tipo y del Estado y donde tú ibas a verificar requisitos y ciertas funciones. El MSC lo que busca en este caso es ir más allá y tener un documento de gestión que te permita tener sistematizada esta información previo ya a la elaboración de los perfiles. Luego se tiene el CAP, que es básicamente el cuadro para asignación de personal, que es donde se tiene señalado las posiciones y plazas de cada órgano, de cada oficina que está definida en el ROF. Y esta tiene su correlato presupuestal, es decir, cuánto valen estas plazas en el PAC, ¿no? Estos cuatro documentos de gestión son vitales porque nos van a permitir comprender que para gestionar una organización se necesita conocer cuál es la PEA de esa entidad, qué cosa hace esa PEA y sobre todo bajo qué correlación funcional se encuentra. ¿Y esto por qué? Porque eso en el 2010, que se comenzó a vivir, no se tenía. No se sabía cuánta gente trabajaba en el Estado, no se sabía cuánto ganaba esta gente, y mucho menos si tenía un régimen laboral o no, según las funciones que realizaba. Entonces, si bien estos documentos de gestión existían, la relevancia que toman ahora y que se acentúa para la gestionar el tránsito fue indispensable. A partir de ello, y sí me gustaría reiterarles la invitación, porque en el diplomado lo que vamos a hacer es detallar cuál es la interrelación de cada uno de estos documentos de gestión previos, que son los que van a dar posteriormente la posibilidad de elaborar instrumentos de gestión válidos para poder establecer un tránsito adecuado. Sí me gustaría señalarles y recalcarles las directivas que están vigentes ahora. Modificaciones de estas directivas han habido un montón, teniendo como eje principal hacerlas más simples. Las directivas fueron, y quizás es otro, otra consideración que se debe tener, fueron hechas muy academicistamente, no necesariamente reflejando la real consideraciones y la real estado situacional de la gestión pública en los de las distintas entidades del país. Hay entidades donde no se tenía claro más o menos la diferenciación funcional, no se tenían claro otros aspectos que sí eran necesarios para poder elaborar perfiles de puesto y posterior instrumentos de gestión para los. Entonces, ¿por qué es importante dentro de la transitibilidad? ¿Qué cosa se ha hecho? Que ahora básicamente la directiva recientemente aprobada lo que busca es que los servidores tengan en claro que el proceso de tránsito tiene una parte de diseño y una parte de aprobación. Esta parte de diseño es, es donde tú vas a gestionar a partir de tu ASIS, de lo que tienes, los posteriores perfiles y su valorización. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque muchas veces la normativa lo que busca es acelerar el tránsito, pero teniendo en cuenta que se tiene que rediseñar la entidad pública porque tal cual está constituida, no necesariamente es su optimus para ser transitable. Otro tema que hay que tener en cuenta, que hubo una modificatoria sustantiva al momento de cambiar año fiscal. ¿No? Es decir, y ahora tienes que tener eh, toda, todo el aparato armado para poder contratar casas. Esto no en el sentido de desincentivar la creación de plazas CAS, sino
buscando generar orden y continuidad para poder gestionar el aparato público, que es un tema transversal a todos los procesos de tránsito que han tenido a nivel regional. Una de las principales observancias que hay como país es que el Perú no gestionaba correctamente y por lo tanto no tenía predictibilidad de su aparato público. Pues lo que busca esta pequeña norma que es, oye, necesito tener predictibilidad sobre el personal que tienes. Y la única plaza con la cual tiene cierta modificación, impacto, son las CAS, por lo tanto vamos a regularla para que sea mucho más predecible y que tenga sostenibilidades las plazas que me vas a convocar. Aquí, debajo de esta premisa, ha pasado un montón de historia. Los que trabajan en el Estado pueden recordar que salió la norma CAS, se, se fueron adquiriendo ciertos derechos a lo largo del tiempo, se definió que los CAS podían ser indeterminados, es decir, que no estaban sujetos a una adenda, se definió que que se congeló por un momento la contratación CAS, luego se volvió a aperturar, al aperturarse se establecieron criterios para definir si un CAS era determinado o indeterminado, y finalmente se ha ido definiendo esta, esta normativa en la cual ya no puedes gestionar CAS con saldo, sino con teniendo la disponibilidad presupuestal analizada. Entonces, se ha ido haciendo más formal la incorporación de personal del Estado, sí, es prueba de ello, y es lo que también apunta a la normativa del tránsito a la ley. Ahora, Jesús, me has dado mucha información. No entiendo por qué hay distintos regímenes coexistiendo y por qué se pone tanto foco en el caso. Porque las implementaciones requieren tener un corte y este corte no se venía dando. Es por eso que quiero graficarles ciertas estrategias que se dieron para poder gestionar el tránsito y cómo se han ido moldeando las mismas, ¿no? Cuando surge la normativa, básicamente tenía un proceso súper complejo. Mapeo de puestos, mapeo de procesos, definición y optimización de los procesos, optimización de los perfiles, elaboración de los perfiles y instrumentos de gestión. Así inició el tránsito. Súper complicado, súper técnico y poco práctico para la realidad nacional de la gestión pública. En el 2013, perdón, en 2021 se propuso una estrategia de implementación un poco más ágil, que hubiese tenido mayor impacto del que tuvo si es que hubiese tenido un cuerpo de servidores o consultores o directivos con la capacidad para implementar esto. No se tuvo, entonces fue súper lento el tema, pero básicamente lo que buscaba era reactivar el tránsito y gestionar la implementación del. Ahora, con la modificación del año pasado, ya es lo que se está buscando es fortalecer el servicio público a través de definición de plazos, tema que siempre tuvo la falencia inicialmente eh, en las normativas previas que se acaba de servir, ¿no? No se definían plazos, no había límites, y ahora sí, y se tienen que implementar. Sobre todo con el CPE, que es el documento final, que es el documento que es producto de todo. Ahora, es importante señalar que, como bien le he señalado, si bien el tránsito ha sido lento, la reforma del servicio civil como tal, es decir, cómo el aparato público ha ido mejorando su servicio, sí es rescatable. El BIF lo ha dicho y ha dicho que el servicio público a nivel global en el país ha ido mejorando. Hay gerentes públicos, hay normativa que exige cierta estandarización de requisitos, tipo la ley de idoneidad es una de ellas, tipo el establecimiento de reconocimiento de los distintos niveles de gobierno, sus particularidades es otra. Y lo que está buscando en el fondo, y esto sí es un acierto, independientemente del tránsito no per se, que las entidades públicas
vayan reconociendo un principio de autoridad y unicidad de la gestión. Y esto es importante porque muchas veces el Estado, a lo largo de su época moderna, los últimos 60 años, ha estado parchando cosas. La idea no es parchar las, el tecnicismo necesario, sino ir construyendo meritocracia a partir del establecimiento de requisitos estandarizados. Ahora, ustedes dirán, ¿y esto para qué sirve? Porque la ley de servicio civil no es un saludo a la bandera. Y eso es importante porque muchas veces en el servicio público no se reconoce el impacto que en el día a día se realiza. Y este impacto que en el día a día se realiza es relevante para cumplir la finalidad. ¿Recuerdan la finalidad? La finalidad no es que todos estén en el mismo régimen. Ese es el objetivo. Pero ese objetivo tiene una finalidad que es más trascendental, que es brindar un mejor servicio al ciudadano. Estos temas, en algunos casos, sí ha tenido cierto impacto, sí se ha ido formalizando ciertos aspectos vinculados a la normativa sociolaboral y de seguridad del trabajo en los servidores, pero sobre todo se ha ido gestionando o promoviendo que de parte de las entidades públicas se gestione mejor al recurso humano, que ya no necesariamente es visto como un recurso, sino como la gestión de los servidores públicos, ¿no? Entonces, es importante por varios aspectos y estos aspectos están orientados sobre todo a brindar un mejor servicio y a crear facultades en los servidores públicos para que se brinde un mejor servicio. Muchas veces la transitabilidad no se va a dar. Y estoy seguro que en algunas ciudades el tránsito puede demorar mucho tiempo, pero que se vaya gestionando la entidad, teniendo las consideraciones propias de una gestión moderna, eficaz y que esté orientada al servicio ciudadano, es vital. Y eso sí se está haciendo y es uno de los principales aciertos que ha tenido la ley. Ahora, existen otros aspectos vinculados que se tienen que tener en cuenta, por supuesto, sobre todo la protección de derechos. Y ahí sí es importantísimo tener en cuenta que junto con PCM y junto con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo de Población Vulnerable y junto con el Ministerio de Justicia, lo que está promoviendo Servir es la implementación de ciertos derechos antes no tan visibles, antes no tan implementados y sobre todo que dándole el lugar necesario. Lo que está buscando la ley y lo que viene haciendo al momento de su implementación es promoviendo una modificación cultural en el servidor público, donde ciertos aspectos de discriminación quedan de lado, ya no son admitidos y se está buscando una transición hacia un Estado más equitativo y más eficiente. ¿Esto sirve? Sí sirve. Y sobre todo, que independientemente de que sea el tránsito de la entidad hacia la disociación civil, los servidores ya vienen teniendo esta modificación de idea de lo que son como servidores públicos y cómo se debe tratar y gestionar a personas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por un aspecto importantísimo, que es la palabra clave de la necesidad de la transitabilidad, que es la meritocracia. La meritocracia, como un predictor de la conducta del servidor público, es vital para darle sostenibilidad a la necesidad del tránsito. Para muchos, la ley de servicio civil se inició en el 2019 cuando los CAS pasaron a ser determinados. Pero su caballito de batalla o su argumento debería estar orientado hacia la motivación y gestión de la meritocracia. ¿Por qué? Porque actualmente, en las condiciones en las cuales se encuentran las entidades públicas, Pedro, que realiza la función A, contratado por el régimen CAS, no necesariamente tiene los mismos derechos que Juan, contratado por el régimen 728, realizando la misma función.
Y estos no necesariamente tienen los mismos derechos y deberes de un servidor 276. Y estos, a la par, tienen ciertos derechos que no están para nada protegidos en un locador de servicio que cumple las mismas funciones. Entonces, la meritocracia, que es yo accedo a donde estoy en base a mi capacidad y a mi competencia, es un punto vital del tránsito que es necesario siempre tener presente para evitar gestionar de manera inapropiada los recursos públicos y promover que esta equidad entre lo que hago y lo que produzco bajo una única manera de verme, básicamente la ley civil busca estandarizar cómo es que se accede al servicio público, cómo se mantiene en él, es importantísimo. Recapitulando, y teniendo en cuenta, y los invito nuevamente a, de ser de su interés el tema, participar, porque lo que sí estoy diseñando y conversaba con Daniel, lo que me interesa es que independientemente si te dedicas al aparato público o al aparato privado, tener en cuenta los ejes sustantivos de cómo una ley de carácter nacional se vuelve implementable o no y las consideraciones que hay que tener para dicha implementación. Básicamente, la ley de servicio civil tuvo bastantes aportes técnicos, muchos aportes técnicos recogieron del Servicio Civil de España, recibieron del régimen civil chileno y varios aspectos bastante relevantes. Pero estos instrumentos de gestión se tienen que tropicalizar. Y fue un tema bastante complicado de hacer en el país, sobre todo por la realidad en la cual vive el país. Y complicado hacerlo, se ha intentado hacerlo, se está haciendo y es un continuo devenir. Entonces, ustedes como gestores públicos o como gestores privados, aprender de esta realidad súper compleja que es el Estado peruano es súper interesante. Entonces, los aciertos que ha tenido la implementación del régimen civil, varios. Primero, se estableció un régimen, existe un régimen, la ley del servicio civil tiene reglas de juego, las reglas de juego son medianamente claras y sobre todo implementables ahora 2024, por lo tanto hay un régimen. Ahí está el camino, el tema es que todos vayamos hacia él. Lo segundo, por los factores que les he comentado, hace 10 años el servicio civil ha mejorado. Eso es claro, eso no es refutable, no es negociable. Ustedes me dirán, no, Jesús, pero en mi municipalidad las cosas siguen estando mal. Puede ser, pero como lógica de gestión, como impacto regulatorio, donde hay normas que se tienen que cumplir y servidores que son conscientes que se tienen que cumplir, ha mejorado. Cosas que se pueden hacer mejor, por supuesto, pero ya existe marco normativo y exigencia conductual para que se mejore ese servicio público y se ha venido haciendo. Ahora, un tema importantísimo es que la función pública y sobre todo la gestión de los recursos humanos se ha repotenciado. Servir visibilizó el rol de la gestión de los recursos humanos. Previo a ello, las oficinas de recursos humanos eran unidades funcionales, eran unidades orgánicas que estaban por lo general dentro de la administración, ¿no? Así como compras muebles, gestionas recursos humanos y te dedicas a pagarles y punto. La visibilización de los distintos subsistemas trajo esto, trajo que se implemente funcionalidades que antes no estaban visibles. Asimismo, la creación de servir como tal como organismo especializado y técnico ha servido bastante para ir gestionando las distintas maneras de cómo se debe movilizar y optimizar el aparato público, ¿no? Asimismo, la promoción de la planificación y toma de decisiones es un tema que ha ido optimizándose. Ya hay fechas específicas para presentar un PDP, ya hay fechas para implementar GDR, ya hay aspectos vinculados en conjunto con el MEF para gestionar los registros AIRS, hay aspectos que han ido mejorando.
El aspecto disciplinario, un tema aparte, ha ido avanzando un montón y son temas que antes no estaban visibles y ahora se visibilizan. Recuerden, son 23 procesos, son 7 subsistemas, es un chambón, pero lo interesante es que se ha ido implementando paso a paso. Ahora, la idea es que la normativa sociolaboral ha ido avanzando a la par de la implementación de la ley de servicios civiles. Y eso sí da cierta, digámoslo así, connotación de que estás trabajando en un mejor aparato público, que es lo que se busca finalmente. Ahora, ¿esto para qué sirve? Jesús, ¿por qué me interesa? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Por qué se busca esto? Porque el profesionalizar el servicio público es necesario. Y es necesario para que se prende, eh, se pueda gestionar de mejor manera la finalidad pública que es brindar un mejor servicio. Y gestionar de mejor manera contando con mejores, con los mejores y con mejores servidores públicos es vital. Y esto sí se establece a través del establecimiento de perfiles de puestos que tienen requisitos y que se van a ser de carácter mandatorio para los futuros servidores y los servidores actuales, ¿no? Asimismo, se busca eliminar el desorden. No se ha eliminado el desorden del todo, es un proceso. Directivas como la implementación de legajos es totalmente nueva, va a exigir un montón de orden, pero lo que se busca es eso, que la gente en recursos humanos se empiece a ordenar. Y punto aparte, la implementación de la Escuela Nacional de Administración Pública ha servido horrores, horrores, para que se pueda empezar a profesionalizar el servicio público. El servicio público no necesariamente estaba profesionalizado, no estaba orientado a las particularidades de lo que es gestionar servidores públicos en el Estado. Y ahora, gracias a la escuela y los distintos alcances que viene gestionando, se va teniendo mejores profesionales vinculados a la gestión del talento humano o de los recursos humanos. Normas y en concordancia, como les decía, con el MIJUS, con el MIS, con el MEF, es que se vaya implementando distintas normativas que no necesariamente estaban visibilizadas. La inclusión de personas con discapacidad, en verdad, es relevante, es muy importante, y cambia el chip del servidor público y sobre todo lo humaniza. Es importante tener en cuenta porque la inclusión también conlleva a que se pueda gestionar mejor a través de la diversidad. Y asimismo, es relevante que el servicio civil sí está siendo visibilizado como que hemos avanzado. Está la ley del servicio civil peruana muy bien vista afuera como diseño, el tema es implementarla, ¿no? Ahora, no todo ha sido bonito, ¿no? Hay un montón de reprocesos, hay un montón de gasto que han tenido las entidades públicas, y esto sí es importante visibilizarlo, ¿no? Hacer el costeo de cuánto ha invertido una entidad pública en el tránsito, es importante verlo. Desafíos, hay desafíos. Primero, eh, estamos orientados hacia regular y sobre regular. El tema es formar la gestión del cambio. Y la gestión del cambio lleva a que las motivaciones intrínsecas sean más relevantes que las extrínsecas por evitar la observancia normativa. Asimismo, lo que se busca es que el aparato público se vaya ordenando. Tenemos distintas consideraciones. Hace, hace poquísimo, hace cerca de 35 años, el Perú fue golpeado. El aparato público con la ENAP intentó surgir y tuvieron de nuevo ciertas consideraciones que ahora no, no se han sanado del todo. Otro tema que es importantísimo es, ok, el Estado
tiene normas, el Estado tiene que ser formal, pero no lo es. El número de servidores que aún están contratados bajo la informalidad estatal o bajo ciertas maquillajes de orden de servicio u otras acciones es altísimo. Y aún vivimos en cierto desorden. Eh, lo que se busca y lo que se debe optimizar como servicio público es que se brinde un mejor servicio optimizando recursos, ¿no? La eficacia no es lo único a donde debemos apuntar, sino también hacia la eficiencia. Y el recurso humano debe estar orientado para ir optimizando este servicio público y teniendo la visión de que estás coordinando y tratando con individuos, no con mesas, no con sillas, no con edificios, con individuos. Y esa visión se debe seguir implementando. Tenemos cuestiones que aún nos cuestan, estamos en pañales, pero que es importante que se vaya gestionando, visibilizando y trayendo colación. Ahora, la norma de la ley de servicio civil tiene que adaptarse al contexto. Si bien más o menos les he descrito, les invito de nuevo al curso, va a ser muy interesante desarrollar con ustedes, ver el paso a paso de por qué ciertos perfiles no eran no eran viables de implementar en ciertas coyunturas sociales, es que la regulación tiene que ir de la mano de conocimiento de la realidad, si no, se va a quebrar. Tener en cuenta que los estándares y la presencia del Estado se tiene que dar a través de las entidades públicas, cosa que no se ha dado, cosa que no se ha asignado del todo, y tenemos ciertos temas que aún no están visibilizados y que el aparato público debería visibilizar. Básicamente es relevante que el país defina sus nortes a partir de las entidades vinculadas y que el servicio público se ponga a disposición de estos nortes definidos, ¿no? Muchas veces las entidades públicas, cuando gestionan su PEI y su POI, no toman en cuenta el recurso público, que es el eje esencial para el cumplimiento de estas metas. Eh, se, y se tiene que optimizar para brindar un servicio más eficiente y se tiene que tener en cuenta que ahora trabajamos con individuos y como recalcaba, no con muebles, no con paredes, no con eh, servicios eh, concretos, sino con individuos que deben ser los gestores del cambio. Ahora, toda esta necesidad, toda esta implementación, estos casi 10 años y algunos meses, son relevantes para brindar un mejor servicio y no se debe de olvidar esta finalidad. Eh, Hay críticas ante la implementación de la ley, por supuesto. Hay críticas de todo índole, cada una tiene sus puntos a favor, cada uno considera que son relevantes, no se han tenido en cuenta algunos aspectos socioculturales, teniendo en cuenta la oferta de perfiles, teniendo en cuenta las recomendaciones actuales, pero es perfectible y se está perfeccionando y el tema es cómo incentivar que se dé y que sea continuo y que sea permanente. Ahora, las reformas son graduales y no solo tienen que ser normativas, tienen que ser conductuales. Lo que siempre señalo cuando una entidad quiere transitar es, ¿ya viste tu gestión del cambio? ¿Has establecido cuáles son tus stakeholders necesarios para poder promover el tránsito? Tu plana directiva está involucrada en poderlo hacer, porque si no, no va a funcionar. Si no, va a ser un papel en letra muerta con convocatorias que vas a lanzar y nadie va a postular. Y es tener en cuenta que la transitibilidad tiene que partir de una gestión integral del potencial humano en las entidades. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque finalmente estamos hablando
de la organización más grande del Perú. El Estado es la organización más grande del Perú. Y como organización más grande del Perú, tiene que saber cuáles son las cosas que ha hecho bien, las cosas que ha hecho mal, qué cosa debe potenciar y qué cosa tiene que dejar de hacer y modificar y adaptar al contexto real. Por eso, como conclusión, y agradeciéndoles por su valioso tiempo en poder compartir estos aspectos, es que ustedes tienen que tener en cuenta que lo que busca la ley es tener a los mejores en el aparato público para brindar un mejor servicio. Y esa finalidad no se debe olvidar, porque el día que esa finalidad se olvide, el tránsito se vuelve más un cumplimiento y no necesariamente la optimización del servicio del Estado. La implementación ha gestionado pequeños cambios dentro de la implementación de procesos que antes no estaban visibles, pero se tiene que tener en cuenta siempre que hay particularidades y que estas particularidades se tienen que gestionar de manera integral. El aparato público tiene que estar orientado a brindar un mejor servicio, teniendo desde ya la oferta de mejores servicios. No es un tema discursivo, es un tema de realidad. El Perú es un país multicultural, pluricultural y que además necesita visibilizar las diferenciaciones que hay, no solo culturales, sino de necesidades, de lugares geográficos, de oferta de servidores públicos. Y eso se tiene que estar visible para lograr un tránsito adecuado. Eso era agradecerles, ya Daniel me presentó, pero lo que sí quería compartirles el día de hoy, y espero que habré logrado con ustedes, es que las reformas estatales son básicamente oportunidades para que se gestione mejor una organización. El Estado, al ser la organización más grande del país, es basta en complejidad, basta en problemática, y es justo por ello que gestionar el talento humano de manera adecuada, de manera meritocrática y sobre todo orientada a brindar un mejor servicio, es necesario. Implementando un nuevo régimen, gestionando los procesos y los subsistemas y haciendo que el ciudadano, que es el fin común, que es el fin supremo de todo servidor público, tenga el servicio que se merece. Porque si no, básicamente estamos actuando por cumplimiento y no necesariamente cumpliendo la finalidad para el cual un servidor público entra a trabajar. Agradecerles, aprovecho para invitarlos al curso de El tránsito a la ley del servicio civil, todo el análisis que vamos a hacer de manera detallada sobre los procesos, las herramientas, los constructos que han estado presentes a lo largo de su implementación y que ustedes puedan adquirirlos, puedan comprenderlos, puedan manejarlos y puedan aplicarlos, ¿no? Gestores públicos y gestores en general de recurso humano son muy necesarios, más aún en un país donde la informalidad es tan alta y donde no necesariamente se tiene presente cuál es el quehacer público. Gracias. Y también, pues al caso, ya que cuento la oportunidad, vamos a también tener un curso vinculado a la negociación colectiva, que es cómo la implementación de una ley que cambió toda la regla de juego hace un par de años, ya el año pasado, este año la segunda vez que se gestiona con esta ley, lleva un continuo aprendizaje de cómo gestionar un, un correcto desenvolvimiento de la aplicación normativa de la negociación centralizada y centralizada en las entidades públicas. Muchas gracias y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y muchas gracias a cada uno de ustedes por haberme brindado este espacio para poder compartir estos temas. Efectivamente, agradecemos. Ha sido una interesante conferencia a cargo del MBA Jesús Manuel Aparicio Nizama, así que
es importante de que en esta conferencia que se ha realizado el día de hoy, esperemos que hayamos reflexionado acerca de estos 10 años ya de implementación de la ley del servicio civil, en la cual ya han visto, han escuchado acerca sobre los aciertos y tareas pendientes, en la cual va a ser importante de que ustedes lo tomen en cuenta para su servicio profesional en el sector público. Así que, y también invitamos a todos los licenciados en administración y al público en general de que próximamente ya vamos a lanzar dos cursos muy importantes, una de negociaciones colectivas y el otro es del acceso del servicio meritocrático, en la cual ya nuestro amigo Jesús Aparicio va a ser nuestro docente principal, así que vamos a estar ya oportunamente mandándoles toda la información para que ustedes escriban, porque es necesario que ustedes se capaciten constantemente y el Colegio Regional de Licenciados en Limitación a Libertad tiene el honor de poder darles a todos ustedes toda esa información posible. Antes de retirarnos, es importante de que en estos momentos hemos puesto el link de registro de asistencia para que ya de una vez puedan tomar nota de la asistencia respectiva para que después se le pueda efectuar su certificado. Es importante recalcarles a todos ustedes de que una cosa es inscribirse para la conferencia y otra cosa es ya registrarse los que están siempre atentos para que puedan oportunamente recibir su certificado. Así que invitamos a todos los licenciados en Administración en Público en general a seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, también tenemos en TikTok y también donde pueden ustedes ver todo lo referente a las capacitaciones que se avecinan. Agradecemos una vez más a nuestro amigo Jesús Manuel Aparicio Nizama por tan esplendorosa conferencia que nos acaba de dar el día de hoy. Y invitamos una vez más, por favor, regístrense ahorita. Vamos a repetir para los que recién sean por problemas de internet. Le estamos compartiendo de nuevo el link de asistencia para que se puedan registrar. Una vez que termine acá la grabación, vamos a dejar unos minutos para que se puedan registrar, pero ya nos estamos despidiendo para hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye bye.